Hola, en nuestra clase estamos discutiendo los temas de raza y género en la comunidad latina. ¿Qué son algunas experiencias que impactan o deciden su vida con respecto a raza o género? Ah, wow. Qué pregunta tan grande para empezar. Ok, pues como te dije, esto va a ser en Spanglish y a veces un poquito más inglés que español, solo porque el español para mí fue el idioma de mi casa. Entonces en la casa hablo todo español, pero en la clase no hablamos de temas de raza y de género. Nunca hemos usado la palabra género en mi clase, en mi casa, no en mi clase. Entonces, género y raza, pues son los temas de mi libro, son dos de los temas más importantes, en gran parte porque no hablábamos de eso en mi casa, no lo hablábamos directamente. Entonces, pues claro, todos los comentarios eran sobre género, eran sobre raza, ¿verdad? Cada sábado estábamos viendo Sábado Gigante. Hay mucho en Sábado Gigante para criticar sobre cómo hacen las representaciones de los cuerpos de las mujeres, de las vidas de mujeres. En Sábado Gigante, como muchos de los programas en televisión en español, las mujeres son sus cuerpos, son sexy, su sexy. No son su inteligencia, no son pues sus éxitos, lo que han logrado por parte de su trabajo, su inteligencia, son sus cuerpos. Entonces, eso es algo que cuando yo era joven no me llamaba la atención porque era solo parte de la vida, ¿verdad? Pero ya cuando llegué a la universidad y empecé a estudiar feminismo y empecé a pues desarrollar como tú sabes, un análisis, ¿verdad? Empezar a ver las cosas un poquito, pero ¿por qué las mujeres todas están saliendo en su bikini cuando son pues estudiantes de justicia criminal o algo así? Pero salen en bikini a hablar y son bonitas, bla, bla. Y empecé a criticar y entonces eso es parte de mi libro también, que leyeron Esos no sirven, es una parte del libro, que discutimos mucho, criticamos mucho a las mujeres. Como mujeres nos enseñan y cómo criticar a otras mujeres, ¿verdad? No como valorizarlas, reconocer su inteligencia, pero más como criticarlas por su cuerpo, por las decisiones románticas que toman. Entonces eso me llamó la atención. También me llamó la atención como en mi casa pues hablábamos mucho también del trabajo, de mis padres trabajaban en fábricas, mis tías también, hablaban mucho sobre pues como la vida de obreros, pero no hablábamos tanto sobre el romance o la sexualidad, ¿verdad? Pero después cuando ibas a leer revistas de mujeres, como lo leyeron, ahí solo sobre sexo y solo sobre romance, pero nada sobre la pobreza, la lucha de los trabajadores, tú sabes, entonces hay como ¿cómo se dice en español? Un gap, el famoso gap. um, pues sí, hay como un espacio, ¿verdad? Una desconexión entre los dos, entonces eso aparte de mi deseo de escribir el cuento de mi familia, era como unir esos dos, hay como una frontera entre estas experiencias que yo quería eh, atravesar y escribir. Ah, ¿Y qué cree sería una mujer ideal en la sociedad? Una mujer ideal, ¿en qué sentido? En como inteligente o tiene mucha, no sé, poder o confianza, y los Oh, características que... Sí, ¿qué es? sí, pues no creo que hay una mujer ideal. bueno, sí. Y creo que la idea de tener una mujer ideal o un hombre ideal es muchas veces lo oímos más sobre mujeres que hombres, ¿verdad? Porque creo que nos enseñan eh, criticar y ver a las mujeres en esa forma, ¿verdad? De cómo son buenas o cómo son malas, ¿verdad? En inglés el Madonna Whore Complex, que también lo tenemos en la comunidad hispana. Eres una santa, you know, eres, lindísima y juiciosa, right? O, eres una mujer de la calle, tienes, es bien todo black and white, todo negro y todo blanco, ¿verdad? No creo que haya una mujer ideal ni físicamente ni intelectualmente porque somos
todos seres humanos y tan complicados, ¿verdad? Tan complicados. Eh, pero creo que hay, para todo el mundo es diferente. Para mí, pues un ideal, no de ser mujer, pero de cómo vivir mi vida es con un corazón sano, decir, pues muchas veces por las niñezas que tenemos, la experiencia que tenemos en la vida, caminamos con heridas emocional, ¿verdad? O espiritual, ¿verdad? Y yo creo que sanar eso es un ideal, algo que me llama menos la atención mucho a mí, porque podemos, especialmente cuando pienso de la comunidad hispana, que muchas veces en este país no tenemos muchos recursos, no tenemos muchas oportunidades, pero hay veces que llegan esas oportunidades, hay veces que podemos lograr esas cosas en lo que se llama del dinero, pero no lo hacemos espiritualmente, no lo hacemos con el corazón, o nos aferramos mucho a un punto de vista. Entonces hay formas en que, yo no sé, eso para mí es como un ideal, ¿verdad? Tener un corazón y un espíritu que es sano y abierto. Yeah. Y como una mujer latina, ¿alguna vez se ha sentido ignorado o marginado? ¿Y cómo superar estas instancias? ¿Y cómo qué? ¿Superaste? Sí. Buena pregunta. Yo me imagino que hay veces que me han ignorado, pero no me di cuenta. No pensé. No se me ocurrió. En el libro que publiqué, escribo sobre trabajando en el periódico The New York Times. Y hubo un momento, como escribo sobre un momento con una conversación con un editor, que él me vio como de confianza. Entonces, esto es algo que yo creo que no todos, pero creo que muchos latinos enfrentan, que hay veces cuando nos ven como si somos gringos o somos americanos, y hay veces que nos ven como, no, tú eres de allá, tú eres algo diferente, ¿verdad? ¿Qué significa un gringo? Oh, sí, la palabra gringo, sí. No sé en clase. ¿Lo discutieron en clase? Es como blanco. Sí. La palabra... es una palabra complicada y ahora sí te puedo decir mucho. Sí, si tú lo buscas en el diccionario de inglés a español, te va a decir, los diccionarios aquí de los Estados Unidos que yo he visto, dicen gringo, o sea, una palabra para describir un americano. Y lo que se entiende es que un americano blanco, de piel blanca. Pero también el diccionario dice es una palabra que es pues perjudicial, es negativa, es una palabra negativa. Pero eso depende de la comunidad, porque hay más, lo he visto más con la comunidad mexicana o chicana. Para ellos es un poco más negativo. Yo me crié en una comunidad cubana y colombiana. Y no es negativo, es solo como decir en inglés white, o American o algo así. Entonces, hace unos cuantos años, hace como 4 años, escribí y publiqué un comentario que salió en NPR por el radio y usé la palabra gringo, pero para nosotros no es nada, es solo, tú sabes, fulano y tal es gringo, como si, so and so is a white guy, Y todo depende del tono de voz, ¿verdad? Si yo digo, tú sabes, ella está con un gringo, se oye, ¿verdad? que no me cae bien. ¿Tiene un novio gringo? Neutral, ¿verdad? Ni aquí ni allá. Pero saqué este comentario y todos los comentarios por el internet fueron locos, se enojaron, se ofendieron, que fue una ofensa, que bla, bla. Y lo más chistoso fue que la prima de mi papá me vieron porque... Bill O'Reilly, que tiene un show conservador, sacó mi foto. Mira, esta mujer está haciendo que esto sea... lo que había es un gran comentario sobre ¿cómo se dice en español? Shooting del Senator Gifford at that time, Congresswoman, sí. Entonces era sobre que la persona, el hombre que intentó quitarle la vida, salió siendo americano o gringo, y no un hispano, y pues claro, porque eso fue en Arizona y con todo pues lo que hay ahí, con todas las leyes y que hay contra inmigrantes, entonces que muchos hispanos en ese tiempo se sintieron
gracias a Dios, no es un hispano, porque hubiera sido, no sí. hubieran juzgado solo a ese hombre que Sí. trató de hacerle daño, hubieran juzgado a toda la comunidad. Sí, Entonces, sí. eso era mi comentario, Sí. pero ahí usé, menos mal que fue gringo. Ajá. Sí, Eh, sí. Y entonces Bill O'Reilly, pues claro, Daisy está tratando de hacer que esto es de racismo, esto no tiene nada que ver con racismo, bla, 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 y usó esta palabra gringo. Y entonces entonces ella, la prima de mi papá, llamó a mi papá, o pasó por la casa, yo estaba ahí. Daisy, que tú saliste en televisión y que están molestados porque tú lo estás diciendo que ellos son gringos. Pero yo digo entre mí, ¿qué es el problema si tú eres gringa? Y me dio una risa porque para ella, yo soy una americana, ¿verdad? Ella no me ve a mí como una hispana, ella me ve a mí como una gringa, como una americana. Entonces ella está diciendo, pero ¿por qué te critican a ti si tú eres gringa y americana también, ¿verdad? Se le hizo chistoso a ella, un poquito confuso, pero ¿por qué te critican? Y yo estaba diciéndole, no, prima, no me ven a mí como americana. So anyway, me hizo recordar de eso, pero entonces hay veces que como hispana, pues claro, me ven como, tú eres un poquito, y me ven como que tengo piel más pálida, ¿verdad? Más blanquita. Entonces te puedo coger como, te puedo tener como de confianza. Entonces tuve este editor que yo quería escribir algo sobre la educación y cómo la educación no le estamos, la educación no está haciendo, ¿cómo se dice en español? No estamos ayudando hay otra vez un gap, vamos a buscar esta palabra en español apropiada, un gap, pero hay pues una diferencia entre cómo las niñas están superando en las escuelas públicas en este país y cómo los niños están publicando. Pero cuando tú empiezas a mirar, tú sabes, la data, ¿verdad? Los detalles, no son todos los niños que están teniendo una dificultad en la escuela, que estamos, ¿cómo se dice? That we're failing them, you know? No son todos los niños, son niños que son afroamericanos. Entonces yo le estaba diciendo a él, yo quiero escribir un comentario sobre que no son todos los niños, son niños de color. Y él como que en ese momento me vio de tanta confianza y me dijo, pero Daisy, tú sabes, cuando tú miras a una comunidad rica, esos mismos niños afroamericanos también no pueden sacar buenas notas, también pierden las clases. Y tú miras a estos niños que acaban de llegar de la China y están superando. Entonces es como que es algo de raza, es algo genético, ¿verdad? Y me quedé fría porque no estaba esperando que me iba a decir algo. Nunca me imaginé que me fuera a decir algo así. Y lo que me hizo entender es que él me estaba viendo como, tú eres hispana, pero te puedo tener de confianza porque no eres africana-americana. Entonces te puedo decir cosas delante de ti que son racistas porque a lo mejor tú piensas como yo. Pero cuando estuve en ese mismo periódico, un año después, después de eso, tuvimos un escándalo de plagiarism, eso sí yo no sé en español, que hubo un reportero que escribió algo y lo hizo pasar como si fuera su propio trabajo, pero lo había robado de otro escritor. Y él es africano-americano, entonces hubo, y por eso, y por el racismo que había en ese periódico, entonces todo el mundo decía, a él solo le dieron chances de escribir porque es africano-americano. Entonces, lo que me di cuenta en ese momento es que habían editores y otros reporteros que no me agarraban como de tanta confianza, no decían nada delante de mí, porque a lo mejor ya en ese momento sabían que yo pensaba de otra forma, que no iba a estar de acuerdo con ellos, pero yo tuve otras amigas que son latinas, que como sí las agarraban de confianza y decían cosas racistas delante de ella. Y ella se enojó tanto que ella estaba ya al fin tan hartada que, pero ¿por qué la gente dice, se sienten tan cómodos decir cosas racistas delante de mí si yo soy hispana, ¿verdad? Entonces, no sé si eso es la respuesta. Se me olvidó tu pregunta, me puse a echar cuentos. Pero era solo la visibilidad, ¿verdad? Como mujer hispana. Hay veces que yo creo que eso es lo que pasa, yo creo, no solo para mí, pero creo que para muchas hispanas, que son como,
es como un, como, ni sé cómo se dice en inglés, pero es sort of a double-edged sword, ¿verdad? Que por un lado te ven, pero a lo mejor por una razón racista te están viendo, y por otro lado te ignoran, como mejor no nos metemos con ella, ¿verdad? Porque la vemos como así, ¿verdad? ¿Y querías ser una escritora desde que era un joven? Oh, sí, como de los 10 años me di cuenta que quería ser escritora porque escribí un ensayo para mi clase, ¿verdad? Tocamos que escribir tocamos que hacer un argumento por qué a lo mejor habían aliens, vida extraterrestriales, ¿verdad? Como E.T. Sí. Porque un argumento sobre si existía E.T. Sí. en otros planetas, ¿verdad? Sí. Entonces yo escribí un ensayo muy lindo que sí, habían, tú sabes, vida extraterrestrial, estoy inventando esa palabra, en otros planetas, porque yo misma me sentía como E.T. en el pueblo donde vivíamos, porque éramos una de las pocas familias latinas. Y también porque mi tío tenía un tío peruano y él tenía una tarjeta en su billetera y la tarjeta tenía su foto y ahí decía Resident Alien E.T. Entonces yo me imaginaba, pues mi tío existe, entonces todavía que existir otro extraterrestrial en otro planeta. O sea, era muy lógico. Y mi profesora le gustó lo que había escrito y lo leyó para que todas las clases lo escucharan. Y todos los niños estaban ahí, sí, tú sabes, hay otras formas, otras especies que viven en Neptune, Y yo me sentí en ese momento como una emoción tan grande de ver que yo podía convencer a un grupo de gente pensar de cierta forma sobre otro grupo y me sentí tan poderosa. Yo dije, no, si yo puedo convencerlos a ellos que hay un E.T. en Neptune, yo voy a lograr todo, ¿verdad? Yo voy a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero fue un poder para mí que vi que los escritores tienen un poder muy grande de cambiar, de tener una influencia sobre cómo piensan las personas sobre otro grupo de personas. Y como pues claro, aunque yo era joven, yo veía que la gente en la comunidad, porque era una comunidad de americanos, nos veían como de cierta forma mal porque no hablábamos inglés, porque no éramos profesionales. Entonces, y todo lo que uno ve en televisión, en periódicos, en radio, ¿verdad? No eran imágenes positivas de la comunidad hispana. Entonces yo ya sabía, pues yo quiero cambiar eso, ¿verdad? Quiero escribir cuentos reales o ficciones que sean más justos y más como verdaderos. Bueno. ¿Y cómo es A Cup of Water in My Bed, el tipo de libro que necesitabas cuando era un joven? En Huffington Post leí que... Sí, porque la escritora Toni Morrison dice, escribas el libro que necesites, ¿verdad? Y para mí este libro, Un vaso de agua debajo de mi cama, era el libro que yo necesitaba cuando yo era niña, porque estaban pasando tantas cosas que yo no entendía, ¿verdad? Entonces yo no entendía por qué pues la gente de nuestra comunidad, los americanos nos miraban de cierta forma. ¿Por qué? Porque mi tío tenía una tarjetita que decía que él era un E.T., ¿verdad? Con el sello del gobierno de Estados Unidos. Tampoco no sabía pues por qué mi tía me llama una india, ¿verdad? Yo no soy persona indígena, ¿verdad? Y la idea de indígenas en Estados Unidos es un poco diferente de las indígenas en Colombia, decirlo así. Entonces habían muchas cosas que yo no entendía por qué mi papá tomaba como tomaba, ¿verdad? Tomaba mucho, y eso no solo en mi familia, pero en muchas familias hispanas. Entonces, todo eso como yo necesitaba tratar de entenderlo, por qué pasó tal cosa, cómo me siento ahora, por qué a lo mejor podía ser. Entonces, en ese sentido, es el libro que yo necesitaba cuando era joven, como una explicación, y no explicación como de forma de crítica de una familia latina, pero
pues un cuento, una explicación con mucho cariño también. Entonces para mí el libro es también como una carta de cariño para mi familia, de cómo a lo mejor había veces que yo los rechacé o no quería, o sea, como cualquier niño no quieres tener nada con tu familia, hay épocas que you're like, get away from me. Pero como di vuelta y quería entenderlo más para saber también de dónde venía yo. Entonces, por eso fue el libro que quería cuando yo era joven. Tengo una pregunta Ujú. divertida. Ujú. ¿Cuáles son sus escritores favoritos? Oh, mis escritores favoritos, tengo muchos. Y algunos que no te gustan. Oh, ok. Me gusta el escrito de Joy Castro. Ella escribió, tiene unos cuantos libros ahora, pero escribió un libro de ensayos que se llama The Island of Bones, la isla de huesos. Muy, muy lindo. Y también tiene otro libro que se llama The Truth Book, el libro de, yo no sé si se dice el libro de verdad eres, verdad, de la verdad. Me encanta su obra también. Yo soy súper fanática del trabajo de Richard Rodriguez, muy controversial porque él tuvo su primer libro que publicó fue contra affirmative action, contra todos estas reglas y leyes que tenemos para poder ayudar a la comunidad hispana. Entonces mucha gente lo vio como una traición. Sí. Pero para mí fue el primer libro escrito por un hispano sobre la vida real, ¿verdad? Sobre su familia y su experiencia con español y inglés fue bien parecida a la mía, que el español era el idioma de la casa y el inglés el idioma de afuera, de la escuela, por ejemplo, del trabajo. Entonces, me gusta Sandra Cisneros, pues claro, bien famosa por House on Mango Street, Sí. pero yo soy, me encanta su poesía, especialmente el libro My Wicked, Wicked Ways. Es un libro que ella escribió en la década de cuando ella era en sus 20s, de 20 a 30 lo escribió, son poemas que me encantan. También me gusta otros que son pues escritores que he encontrado más recién. Un hombre de Suiza, Switzerland, le voy a hacer un daño a su nombre. Sven Lindqvist. Escribió un libro, Exterminate the Brutes, y otro libro, The History of Bombing. Entonces, es también, es pues crónica literaria o periodística, súper fascinante, como la historia. Me encanta Momaday también, que es un escritor americano. Scott Momaday, ¿lo conoces? Escribió The Way to Rainy Mountain. Es poeta y lindísimo, lindísimo. Porque cuenta pues da el cuento de su comunidad de diferentes puntos de vista. El punto de vista de su abuelita, que fue una de las más pequeñas, pues sobrevivientes de cómo era el tribu antes, de cómo sus costumbres antiguas. Entonces el punto de vista de ella, el punto de vista del antropológico, y cómo se ve como alguien que estudia la cultura y que tiene más como, tú sabes, esa voz académica, así, y del punto de vista de la tierra, de cómo fue él la experiencia siendo un niño en esa parte del país de los Estados Unidos. Libros que no me gustan, no sé, eso sí es un poco más difícil. Leí un libro, no te cuento, no te voy a decir el nombre de la autora porque yo creo que me van a gustar otros libros de ella, pero es el único que he leído. Y era un libro para adolescentes, y a mí me encantan libros de adolescentes. Harry Potter all the way, ¿verdad? Sí, yo soy fanática de Harry Potter. Leí Harry Potter y lo escuché como libro en discos, ¿verdad? Audio. Entonces, a mí me encanta la literatura adolescente. Pero este libro no fue complicado. Fue como un libro escrito para alguien muy, muy joven. Sí. Y entonces no me cayó bien porque no fue suficientemente complicado. However, pero mira lo que pasó. A la misma vez, entonces yo lo empecé a leer y yo dije, me cae mal, lo puse aparte. Pero yo estaba loca por leer el libro de Cormac McCarthy, The Road. Sí. Si no conoces ese libro, ¿verdad? Se trata de el fin del mundo. Sí. Y es un horror. Y pues la película fue intensa, pero el mismo libro también. El libro está más intenso porque tú lo estás leyendo y lo estás sintiendo, detalles. Y es horrible, ¿verdad?
es horrible. Y es buenísimo como libro, pero lo que describe es una cosa, y parte porque uno lo puede imaginar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo al ambiente natural, el daño que estamos haciendo y cómo va a reaccionar la gente cuando llega el momento en que no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos gobierno, cómo nos ponemos nosotros. Y hay gente en ese libro al principio, familias enteras que se suicidan, que se matan. Entonces era muy fuerte. Yo lo estaba leyendo y yo me dije, ¡ah! Me emocionó tanto y yo leo por la noche y yo estaba toda deprimida. Yo dije, ¿dónde está ese libro de adolescentes? El otro libro que era más básico, que no me gustó. Y entonces lo leí así. Yo leía un poquito de este libro, The Road, me imagino que lo traducieron al camino. Leía un poquito de eso, me deprimía. Y entonces cogía el libro de adolescentes, que no es tan complicado. Ay, mira qué bonito. Everything's gonna be okay. Va a tener un fin muy bonito. Y como que me ayudaba a poder leer el libro que era un más fuerte y más, pues, fue mi libro, pues, menos fue favorito, pero salió siendo que me ayudó mucho, actually. Bueno. Sí, ¿qué necesita hacer a la sociedad o la gente para obtener más igualdad de razas o género? Sí, pues yo quisiera tener la respuesta para eso, Sí, claro. porque si la teniera, entonces estuviera pues ganando el premio Nobel de y tal. Pero hay muchas cosas que podemos hacer, pues claro, al nivel de leyes, tocamos que mirar el impacto de diferentes leyes. Hay muchas veces que decimos, por ejemplo, acabé de escuchar esto ayer por radio, que es un cuento que ya lo sabemos, pero lo estaba oyendo de nuevo, de un pueblo en Texas que han puesto una prisión para detener inmigrantes que no tienen papeles, familias, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que dicen es que, y es la realidad, ponen esta prisión y la gente que vive ahí en Texas, hay unas cuantas gente que se sienten feliz por tener esta prisión porque trae trabajos. La economía local se empieza dicen que mejorar, ¿verdad? Porque ahora la gente tiene trabajo, tiene dinero para gastar, ¿verdad? El dinero empieza a dar vueltas. Pero estamos ganando ese dinero por imprisionar a familias, mujeres y niños que su crimen es que vinieran a este país para buscar trabajo, un futuro mejor, porque no lo encuentran en sus países. ¿Y por qué no lo encuentran en sus países? En gran parte porque tuvimos otras leyes que dejaron que las fronteras se abrieran para diferentes compañías americanas ir allá, abusar de los trabajadores allá, no pagarles lo mismo, etcétera. Y pues claro, destruyeron las economías locales de allá. Entonces la gente no se sienta ahí pensando, oh, qué ley, bla, bla, bla. No, necesito darle de comida a mis niños, necesito un futuro mejor. Hay más violencia, ¿verdad? Cuando uno está en esos países y cuando está dejando que estas compañías hagan esto. Entonces, yo creo que tocamos que preguntar qué impacto van a tener estas leyes. Pues claro, este pueblo en Texas, pues claro, necesitan trabajo, pero no hay otra forma de tener trabajo, ¿verdad? No hay otra clase, o sea, si tuviéramos escuelas, medicina, otras formas de tener trabajo para estas comunidades, porque estamos poniendo una situación en que, como te digo, tenemos aquí los grupos hispanos inmigrantes y aquí los americanos que han nacido aquí, que son pobres y necesitan trabajos, y lo estamos poniendo contra, ¿verdad? Sí, uno contra el otro. Yo creo que tenemos que preguntar el impacto también relacionado a eso cuando tienen una cosa hacen un estudio, una decisión de dónde van a poner la estación de tren, dónde van a poner la estación de bus. Muchas veces no pregunta qué impacto va a hacer eso para las comunidades que son más humildes, más pobres, con más necesidad, ¿verdad? Y hay muchas veces que quitan los buses, por ejemplo, porque quieren tener una comunidad pues más residencial o algo así, pero ahora le quitas la oportunidad para la gente que necesita el bus para llegar a su trabajo, ¿verdad? Y se va complicando más y más. Creo que una forma es el impacto,
eso es algo al nivel grande, Sí, macroeconomics. Sí. Y después al nivel personal yo creo que es importante que la gente creo que es importante para todos nosotros ser parte de una comunidad que nos apoya y que sea sana. Entonces, eso no solo espiritual, pero también como en este país nos aislamos mucho, ¿verdad? Con yo y nuestra vida y mi trabajito y no tenemos tanto, no apoyamos tanto la tradición de ayudarnos y de ser parte de una comunidad que se ayuda uno con la otra. So, yo creo que esas dos cositas. Sí. Bueno. Sí, una pregunta más. ¿Te identificas más en una manera de una mujer o de una latino o ambos en el mismo? Ajá, sí, una buena pregunta. Si me identifico más como mujer, Sí, con mi género sí, o más como mi raza. Sí. Sí, no, ¿sabes qué? Esto lo voy a decir pero no es mi idea, esto es de la escritora Sandra Cisneros. Bueno. Ella dice, tú tienes una mamá y un papá, o tienes dos papás, o tienes dos mamás, ¿verdad? Tienes dos padres, de cierta forma, ¿verdad? Y tú no escoges entre uno o el otro, ¿verdad? You love both, ¿verdad? Quieres a los dos. Y es lo mismo con género y raza. Tengo mi género y tengo mi raza, son como mi mamá y mi papá, y no escojo entre uno u otro, porque los dos influyen tanto quién soy hoy en día. Bueno. Bien chévere, ¿verdad? Cuando ella dijo eso me llamó mucho la atención. Yo dije, Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Where does this video end up? I'm like, should I have asked that before?